Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Hoy es 26 de septiembre del 2025 y yo había dicho que hoy no iba a haber programa en vivo por unos compromisos adquiridos previamente, pero resulta que me cambiaron la cita para el lunes. ¡Ah, qué lindos! Entonces hoy sí hay programa en vivo y el lunes no, para que estés informado, informada y que pues nos acompañes el día de hoy en nuestra emisión en vivo, que puedas compartir con muchísimo gusto nuestro programa a tus seguidores, tus contactos, tus amigos y también tus enemigos para que sepan de todo, porque hoy vamos a hablar precisamente de algo que independientemente de que uno tenga amigos o no tenga amigos y de que si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, si es chiquito, si es grandote, si es joven, si es anciano, de todas maneras nos concierne este tema que hoy te voy a platicar sobre las creencias sobre la felicidad. Y hoy precisamente, independientemente de todas las corrientes filosóficas que han existido sobre esto, bueno, pues hoy particularmente vamos a ver las enseñanzas del estoicismo, las creencias sobre la felicidad que tenemos en esa parte de la filosofía, esa corriente pues muy antigua pero muy actual. Fíjate que me sorprende de alguna forma que sobre la filosofía estoica, las creencias estoicas, que es una de las que mejor y más tiempo ha perdurado, independientemente de otras corrientes filosóficas que son muy buenas, algunas todavía actuales, pero desde su aparición en el periodo helenístico, de la mano de su autor más reconocido, como es Zenón de Sitio, que pasó esta corriente filosófica del estoicismo a convertirse en una de las escuelas de pensamiento más importantes de los intelectuales de la República Romana y el posterior Imperio Romano, y todo lo que nos ha traído desde entonces, toda esta sabiduría que, por cierto, vamos a ver y sorprendernos de qué tan actual son estas enseñanzas, permíteme decirles así, porque hoy en día han experimentado estas creencias del estoicismo otro resurgimiento, como que ha habido un reloaded, ¿no? de lo que es precisamente el estoicismo, y ahora es igualmente popular en las sociedades del mundo occidental. Lo hemos utilizado incluso, ¿sabes?, en las diferentes literaturas de crecimiento personal, de autoayuda y todo esto. Pues hay muchas formas de apoyarnos en decir, mira, haz esto, miras lo otro, y dentro de las que más sobresalen está la filosofía estoica, que por cierto contiene muchas ideas muy interesantes que pueden ser rescatadas, digámoslo de esa manera, y por supuesto aplicadas al mundo actual, aplicadas a cada uno de nosotros. Incluso
todos los días vivimos con un principio estoico. Parece mentira, pero como no conocemos, bueno, la mayoría de las personas no tienen una idea de dónde surge, cómo surge, qué quiere decir esto de estoicismo. Y aunque hayan pasado más de 2000 años, pues tenemos un montón de claves estoicas, digámosles así, que pueden tener hoy en día una muy saludable, psicológicamente hablando, aplicación. Y en ese sentido, según las creencias estoicas, y estoy pensando en muchos significados, muchas ideas que se tienen acerca de cómo conocer esta parte de la filosofía, cómo aplicarla a uno mismo, cómo aplicarla en tu vida diaria y que se alcanza esta felicidad, le llaman eudaimonia, un nombre extraño para nosotros, pero la felicidad, según el estoicismo, se alcanza a través de la virtud, o sea, la excelencia de carácter, la sabiduría del carácter, la sabiduría que uno aplica a sus cosas, justicia, coraje, disciplina. O sea, como ves, son términos que en el día a día pues utilizamos muchísimo. Claro, no estamos conscientes, tal vez no nos levantemos todos los días con la idea de que hoy voy a ser justo y voy a ser muy estoico y voy a aguantar vara y voy a ser muy resiliente, porque en eso consiste precisamente el estoicismo. Aparentemente muchos lo malinterpretan como la incapacidad para sufrir, porque lo vemos así como que no pasa nada, como que no nos duele tal cosa, pero no, vamos a ver cómo el estoicismo en sí, como filosofía muy importante, implica que las cosas que no podemos controlar, bueno, las cosas suceden y lo importante en este sentido es qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a reaccionar nosotros, cómo vamos a tener esa actitud nosotros acerca de lo que pasa, que no podemos evitarlo, pero sí podemos tener conciencia y tener control sobre cómo reaccionamos ante las cosas que pasan. Y entonces esto quiere decir que el estoicismo, palabras más, palabras menos, quiere decir que debemos aceptar lo que no podemos cambiar. Y te parecerá por allí alguna frase conocida, Dios permíteme poder aceptar lo que debo aceptar y pues entender lo que no puedo cambiar, aceptar lo que puedo cambiar y aceptar que pues que no lo puedo cambiar, ¿no? Y entonces cuando vivimos el momento presente, que es otra parte del estoicismo, el vivir el ahora, el aquí, con autodisciplina, con gratitud, lo que nos puede llevar a una satisfacción duradera, a un bienestar interior. Por eso se le llama crecimiento personal, porque de alguna manera estamos agregando vivencias, ideas, creencias, eliminando prejuicios, viendo la vida desde una perspectiva satisfactoria, positiva, optimista, y que eso no solamente es una actitud positiva. Yo pienso, y soy de los que pienso, que el término actitud positiva se ha confundido con estar siempre bien, con estar siempre contentos, con ver las cosas siempre con demasiado optimismo y no pensar en que las cosas pueden ir mal. Pues fíjate que no exactamente actitud positiva quiere decir eso. Más bien, la actitud positiva es cuando sabemos que el camino hacia la felicidad, por ejemplo, se manifiesta con la sabiduría. Entonces buscamos la verdad, tomamos decisiones racionales, somos conscientes de que
si bien es cierto, no podemos decir, oye, qué tan sabio eres. No me refiero a ese tipo de sabiduría callejera en donde pues citamos frases, citamos autores, citamos ideas y decimos, uy, cuánto sabe, uy, qué persona tan inteligente. Bueno, en ese sentido sí es una actitud positiva porque la gente estoica, la gente virtuosa actúa con sabiduría, con justicia, con coraje, con disciplina y en términos muy maslowanos, no sé, Abraham Maslow, en términos muy de Maslow, aspiramos también a la autoestima como un derecho, como una responsabilidad propia del ser humano. Así que hoy te voy a platicar acerca de las ideas estoicas sobre la felicidad. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, me queda aquí el espacio para ir rápidamente a una pausa y regreso. Estamos iniciando el programa Radioterapia que yo había dicho que hoy no iba a haber, pero sí va a haber y el lunes no va a haber. Así está la cosa porque me cambiaron la cita que tenía para hoy y qué lindos, ¿no? Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Como si fuera un manual para ser felices, lo cual no es, o sea, no tengo la intención de que esto se convierta algo así como en el manual insuperable para poder convertirnos en personas felices. Bueno, sabes que no hay una fórmula general, universal, para que todo mundo termine siendo feliz siguiendo estas reglas, estas pautas o estas indicaciones. Me parece que es algo mucho más, más serio, ¿no? O sea, ser feliz, en primer lugar hay que sentir, declararse a uno mismo que está disfrutando de esa sensación que nos producen varias cosas que están, digamos, bajo control, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando tenemos muchas cosas que nos interesan bajo control, entonces la felicidad en este sentido, como dicen los expertos estoicos, se justifica a sí misma. O sea, ¿por qué soy feliz? Porque quiero. En una ocasión me preguntaron, ¿qué te pasa? No, pues me siento feliz, dije yo, y me preguntaron, ¿por qué estás feliz? Porque quiero. Entonces, para la persona estoica, la felicidad en ese sentido es la finalidad última de la vida. O sea, si hemos venido aquí, si hemos llegado a este plano, que yo agradezco todos los días de estar aquí, en este mundo terrenal, que mientras dure, pues hay que disfrutarlo, y entonces la felicidad como finalidad última de la vida equivale, digamos, a la virtud y a la sabiduría y de cómo sabiamente, lo cual no encaja mucho en muchas personas, pero cómo vivir la vida sabiamente. ¿Ves? O sea, no todo mundo puede ser feliz porque tal vez en primer lugar no sepa lo que es vivir la vida sabiamente. Y entonces en ese sentido
hacemos lo que nos hace sentir felices como finalidad última de nuestra propia vida, y pensamos que no hay nada más importante que ser felices, y esta para muchas personas tiene que ser la pauta, la finalidad moral definitiva. O sea, buscamos sentirnos felices. Si no nos sentimos felices, bueno, pues lloramos o nos sentimos mal, tristes, deprimidos, apáticos, en fin, o sea, un montón de cosas que sentimos cuando no nos damos el lugar y no nos damos, la dicha de sentirnos bien. El bienestar es un requisito indispensable para decir que nos sentimos felices. Entonces, el sentido de la vida en este aspecto es ser felices y nada más. Bueno, independientemente, me quedé atorado un poquito, independientemente de los motivos que tengamos para ser felices. ¿Cómo te sientes? Pues no muy bien. ¿Por qué? No tengo motivos para estar bien. Creo que ahí hay una manera de revivir o retomar las mismas definiciones que tenemos de nuestra propia felicidad. O sea, no estás obligado a decir que te sientes feliz. Tal vez no. Pero en ese sentido, no deberíamos vernos en la obligación de buscar una justificación práctica para todo lo que hacemos, porque simple y sencillamente no hay motivo alguno para sentirnos felices. Simplemente la felicidad se justifica a sí misma. Ese es un principio estoico. Segundo principio estoico: reconocer la propia ignorancia, que es una forma de conocimiento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Si yo digo, yo solamente sé que no sé nada, bueno, pues es una forma de permitirme, de darme una especie de permiso para que aquello que no sé, bueno, pues tengo la bellísima oportunidad de aprenderlo. En lugar de decir, no, pues no sé, pues aprende. Es que no puedo. Tienes que aprender a decir que sí puedes. O sea, no porque te obligues a decir que sí puedes, no. Sino que si eliminas gradualmente tu idea de que no puedes, entonces en su lugar va a entrar otra nueva idea, otro nuevo patrón de conducta que se llama sí puedo. Ahora, otra de las claves estoicas es que sabe detectar nuestra ignorancia, nos acerca más a la sabiduría, aunque técnicamente la sabiduría y la ignorancia sean dos estados opuestos, porque de alguna manera estamos sintiendo que si no sabemos, pues no sabemos, somos ignorantes. Y por el otro lado, si pensamos y sentimos y creemos y nos decimos que sí sabemos, entonces fíjate el sentimiento que hay en ti cuando dices, no sé, ok, y lo que eso implique. Ahora, fíjate lo que pasa cuando tú dices, claro que sé, sí puedo, por supuesto que sí, es una actitud distinta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal vez, para no ir muy profundamente, la diferencia es cómo me siento cuando yo creo que puedo hacerlo. Las personas capaces de detectar que sus creencias tienen mucho peso, son de alguna manera muy vulnerables y nos dan la idea de que si no podemos, entramos en una fase de no poder, nos quitamos fuerza, nos quitamos energía, nos quitamos voluntad, nos quitamos motivación, y entonces muchas veces el estoicismo quiere decir, ok, tu poder está en cómo interpretas las cosas. Oye, qué bien, me acabas de revelar un gran secreto, porque si yo me comparo con la gente que no puede, pues entonces me voy a sentir que no puedo. Pero si yo me pongo en el grupo de la gente que siente, cree que sí puede, pues entonces
Sí voy a poder. ¿A eso te refieres cuando la manera en que interpretamos la vida tiene mucho que ver con nuestra felicidad? Por supuesto, muñeco, a eso me refiero, porque en ese sentido se nota la influencia de Sócrates, por ejemplo, este antiguo filósofo griego, decisivo en el pensamiento del primer pensador estoico que fue Zenón de Sitio, romano o griego, o de esa sabiduría antigua que es muy sabia. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son esas claves del estoicismo que nos pueden hacer reflexionar sobre entonces en qué consiste la felicidad? Bueno, muy importante porque nos dice Cristina Larroco, buenos días, ¿ok? Buenos días, Cristina Larroco. Estamos en el programa Radioterapia. Te invito para que continúes con nosotros en esta emisión en vivo en Facebook Live, aquí en Radioterapia, punto directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, durante años, yo diría durante siglos, se ha tenido la idea, aunque no necesariamente siempre es una idea definitiva, que la mente y el cuerpo están separados. Incluso hay especialistas en diferentes áreas del cuerpo humano, en ese sentido los especialistas médicos, que se encargan de atender como si fueran separados todos esos órganos, todos esos sistemas, todas esas enfermedades que dividimos en fulano y sutano y perengano. Ok, pero resulta que visto desde la perspectiva de la filosofía estoica, digámoslo así, mente y cuerpo forman una sola unidad. Y no es nuevo, yo he leído a muchísimos filósofos actuales, te doy un ejemplo, por ejemplo, el doctor Deepak Chopra, el finado Wayne Dyer, y otros actuales que son todavía muy vigentes y que, por cierto, cuando los lees y los relees y los relees, te das cuenta de que son como que discípulos de Zenón, de Marco Aurelio y de todos esos filósofos estoicos del pasado. Bueno, los estoicos crearon una filosofía profundamente materialista y señalaron que la realidad existe únicamente los cuerpos, aquello con la capacidad de tener efectos sobre las cosas físicas que les rodean y a la vez verse afectadas por esas cosas. Bueno, o sea, lo material. Y durante mucho tiempo, incluso dependiendo de la carrera que hayas elegido, seguramente en la universidad tuviste que haber llevado alguna materia que tiene que ver con el materialismo dialéctico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, desde esta perspectiva, el alma es un elemento corpóreo. O sea, no puedo decirlo de una manera exacta porque tendría que analizar muchísimos principios, pero el cuerpo y el alma son uno solo, son indivisibles. No tenemos separación entre cuerpo y alma, cuerpo y mente, porque somos una sola unidad. Y entonces, por lo tanto, gozar de bienestar mental pasa por gozar del bienestar físico. Entonces hay que cuidar
ambos sentidos. Por eso es que mucha gente que se declara a sí misma infeliz, posiblemente tenga que revisar esta persona cómo anda del cuerpecito físico, y cuando sus malestares son enteramente físicos, posiblemente tengamos que revisar cómo anda de su cuerpecito mental, espiritual, y todo lo que implique esa manera esotérica de percibir el mundo como si fuera una parte del alma y algo increíble, algo que no se puede conocer, pero que en realidad, bueno, por decirlo con un ejemplo muy sencillo, si quieres saber el estado de tu alma, entonces fíjate en el estado de tu cuerpo, ¿no? No soy el sabio filósofo que pueda decirte exactamente que esto es así, pero si queremos gozar de la paz mental, tenemos que empezar y pasar también profundamente por el bienestar físico. Entonces hay que cuidarse en ambos sentidos. ¿Por qué las personas deciden, por alguna razón, cuidar su cuerpo, tener siempre una buena salud física? Pero me parece que muchas personas que no gozan de una buena salud física es porque definitivamente no gozan de una buena salud emocional, de una buena salud mental, ¿no? Entonces, cuando decimos que el estoicismo es esa parte de la filosofía muy importante, muy poderosa, muy actual, por cierto, a pesar de que tiene más de 2000 años, que se diseñó, que se inventó, que se puso en la práctica de la filosofía, entonces nos dice que en ese sentido el destino existe, pero no es moralmente relevante. Fíjate bien, desde la perspectiva del estoicismo, resulta absurdo y totalmente contraproducente obsesionarse con el concepto de destino. O sea, no estamos destinados a cierta idea, ciertas cosas, porque, o sea, no es tan malo creer que hay un destino. Hay gente que te puede decir, no, yo no creo en el destino, yo no creo en estas cosas. Ok. Ahora, no podemos ni debemos posicionarnos ante el destino, porque lo que debe ser, será. O sea, ¿qué me depara el destino? Pues lo que te depare, chiquillo, chiquilla, porque lo que debe ser, será. Ese es un principio del estoicismo muy importante que nos permite sentirnos felices porque, fíjate cómo, a pesar de que no es una frase 100% estoica, pero digamos que sea lo que Dios quiera, es una forma de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Es una forma de decir, yo permito que mi espíritu me guíe y lo que debe ser, será. Yo no sé si eso te produzca algún sentimiento de, sí, me da paz, me da tranquilidad, me da las ganas de sentir como que no tengo que cumplir con cierto destino que me han dicho, que me han impuesto, porque eso no significa que debamos sentarnos a esperar que todo lo predestinado para nosotros ocurra a nuestro alrededor, porque así va a ser, porque ese es nuestro destino, porque si no hay destino, pues nos vamos a sentar a gusto a esperar que pase lo que tenga que pasar. Pues no es precisamente eso lo que se quiere decir, porque en nuestro plano terrenal, en nuestro plano de existencia, dice, déjame ver, quien dice el psicólogo Tomás Santa Cecilia, anota sobre esto y nos dice que en nuestro plano terrenal, en nuestro plano de existencia, somos seres dotados de razón y por consiguiente con capacidad para elegir entre opciones diferentes y establecer planes a través de el uso correcto de nuestro libre albedrío. ¡Oh, qué caray! ¡Cuánta revelación!
cuántas cosas sé, pero no sé que las sé, y entonces cuando uno sabe y no sabe que sabe, puede convertirse en un ignorante, porque cuando tú sabes y sabes que sabes, eres un sabio. Entonces, lo correcto es que negar el destino, negar la posibilidad de que yo tengo injerencia en lo que quiero que pase para mí en mi vida, entonces negar eso sería negar la realidad, porque de alguna manera está en nosotros que seamos lo suficientemente racionales, que no es lo mismo que no serlo. O sea, es diferente, la diferencia existe y es muy relevante entre yo razono y decido lo que quiero que pase en mi vida, y otra cosa es esperar a que pase lo que tenga que pasar. No me refiero a que tengamos que hacerlo así. Simplemente hay que elegir, hay que tener conciencia de que somos personas que tenemos la posibilidad de libremente, con nuestro propio libre albedrío, decidir lo que queremos para nosotros. Y para que se oiga así muy callejero, a ver qué pasa. Bueno. Ay, señoras, señores. Bueno, pues yo creo que es el momento de hacer una breve pausa, por supuesto, y luego regreso para continuar con radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, el estoicismo, que estoy seguro, como muchos lo dicen, muchos expertos, y yo me sumo, por supuesto, a que tiene una, ¿cómo te diría? Una especie de aplicación práctica que puede, dependiendo de nuestras actitudes y de nuestra voluntad, es como un predictor, o sea, predice un mejor bienestar. O sea, es como si dijéramos, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, dime cómo comes y te diré qué salud tienes. Que son esas conclusiones a las que nosotros debemos aprender a llegar cuando decimos, ok, si yo me comporto y si yo actúo en base a la sabiduría estoica de disfrutar de la vida porque eso es lo que yo quiero, entonces identificamos estas dimensiones clave para la práctica estoica, como son precisamente las creencias sobre el control, las creencias sobre la felicidad, la atención plena, o sea, el mindfulness, que es parte de, yo diría que es el estoicismo traducido al siglo XX, que empezó todo esto del mindfulness, siglo XXI, la virtud, la benevolencia, la compasión, el desarrollo ético y la cosmovisión estoica, porque eso nos permite colocar nuestras vidas en una imagen más amplia, digamos, más cosmovisionaria, y tiene una perspectiva distinta, porque imaginemos que algunas personas, por alguna razón, sienten o interpretan su vida como lo único que les puede pasar y lo único que les va a pasar. No tienen una visión global, cósmica,
de qué es lo que hemos venido a hacer a este plano terrenal, por ejemplo. Y entonces yo creo que este asunto nos dice, déjame citar correctamente, nos dice el psicólogo maestro en filosofía Tim Lebon, o Lebon, no sé cómo se pronuncie, que la ciencia del estoicismo, la filosofía estoica, puede impulsar tu bienestar porque es parte de lo que no debemos creer en ese sentido como autoritarios, sino que sería conveniente que las prácticas estoicas, que tenemos conciencias de ella, nos den la calma, la felicidad, nos ayuden a resolver y ampliar nuestra capacidad de resiliencia. Y entonces es cuando decimos que uno de los principales principios de la filosofía estoica es que el conocimiento, por el hecho de serlo, el mismísimo conocimiento en sí, es estable e inmutable. O sea, si creemos que sabemos algo, pero al entrar en contacto con una nueva información nos vemos obligados a replantearnos esas creencias, entonces es que nunca tuvimos conocimiento en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos cosas. Tú lo que crees, lo que sabes, pues es lo que tú crees y lo que tú sabes. Pero de repente un día llegó alguien o tuviste acceso a información distinta, nueva, poderosa, que te hizo dudar acerca de aquello que sabías, pero que ahora lo vas a cambiar porque pues lo que te dicen que es lo correcto te hace convencerte de que vas a creer ahora en otras cosas. Pero fíjate que si eso sucede, quiere decir que lo que tú creías al principio no fue conocimiento, fue información, fue algo que tú creías, porque no es lo mismo creer que saber. Y cuando sabemos, para los estoicos, llegar a ser una persona sabia implica pasar varias veces por este tipo de experiencias de que sé algo, luego lo cambio porque me dijeron otra cosa y luego lo vuelvo a cambiar porque me dijeron otra cosa y así voy experimentando y entonces muchas veces nos aferramos como un espejismo, como conocimiento, pero que en realidad no es más que información y que aceptamos con cierta humildad porque se aprende de ellas y que nos revelan nuestros verdaderos rasgos y finalmente decimos, bueno, ok, entonces ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Soy lo que sé o soy lo que creo que sé? ¿Soy lo que soy o soy lo que creo que soy? Interesante, porque si yo creo que soy una persona que en algún momento dado, paulatinamente yo voy a ir cambiando mi perspectiva porque entonces mis conocimientos son ahora distintos, posiblemente sean más elevados, que sean más razonados y entonces me convierto en una persona que evidentemente, por eso decimos que con el tiempo vamos madurando. En realidad la madurez tendría que ser, desde mi punto de vista, el hecho de que vamos afinando nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestras creencias, las vamos adaptando a una nueva perspectiva, las vamos adaptando a una nuevas experiencias, porque pues no nos vamos quedando con las experiencias como si no fueran nada importante. Hay gente que aprende muy dolorosamente, hay gente que aprende muy rápidamente y muy sabiamente y muy satisfactoriamente. Ahora, justamente cuando pensamos en ese sentido y decimos, ok, una vez hice yo aquí un programa que le llamé algo así como, ¿es justo lo que crees, lo que debes creer? O algo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos lo que creemos y nos preguntamos, ok, de todo esto que debo creer, ¿es esto lo que debo creer? Bueno,
Para los estoicos, los mandatos éticos deben ser aplicados por igual a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? No hacerlo implicaría entrar en un círculo vicioso en el que estamos buscando constantemente excusas, pretextos para tratar de manera distinta a los demás en base a nuestras preferencias. Esto quiere decir que el estoicismo y de las fuentes de la felicidad más conocidas es que tratemos y debemos ser justos con todo el mundo sin caer en el relativismo. O sea, hay gente que tiene mucha más sensación de justicia porque son amigos, porque son parientes, porque son conocidos, y los que no son conocidos, bueno, pues no nos atrae mucho la idea de ser justos, pero esto significa que hay que evitar tanto caer en el relativismo moral, o sea, la creencia de que el simple hecho de vivir en sociedades o culturas distintas implique que atenerse a ideales éticos totalmente distintos, que puede resultar muy rebuscado para muchos, ¿sabes? Pero tal vez sea esta una manera de ver las cosas que ha sido llamada como cosmopolitismo estoico, que esto quiere decir que creamos a nuestro alrededor una serie de círculos sociales en el que se respeta la reciprocidad y la ecuanimidad, algo que también nos favorece a nosotros y favorece mucho a nuestra salud mental, porque desde el punto de vista del estoicismo, para poder lograr la felicidad, lo que debemos hacer en principio es tratar a todos con justicia, sin tener que pensar en que tú tienes dinero, te aprecio más, tú me ayudas con dinero, te quiero más. O sea, no. Y eso, la verdad, quiero pensar que si se dice de esa manera es porque en el fondo hay algo interesante de decir, ok, quiere decir que una persona que es justa, que es benévola, que es sabia, que se lleva con todos los demás más o menos bien, es una persona que disfruta de la felicidad. Bueno, yo creo que la respuesta es sí, porque cuando podemos decir que somos felices, es porque de alguna manera, aunque no totalmente, estamos libres no de emociones, no de sentimientos, sino de pasiones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues voy a verlo porque, vamos a ver, nos dice Ceci Sánchez: buen día, señor Marín, siempre es un gusto escucharlo, mucha sabiduría tiene usted. No, lo que pasa es que, bueno, me gusta decir muchas cosas. Nunca deje de transmitir orgullo cachanilla. Gracias, Ceci, que tengas un excelente fin de semana, es mi deseo. Y mientras tanto, yo me voy a permitir ir a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces nuestras propias creencias sobre el control, y hablo del autocontrol principalmente, porque pues no podemos dar digamos un consejo acerca de cómo controlar a los demás, ¿no? Sino más bien lo sabio, lo estoico, es cuando sabemos y aprendemos a controlar nuestras propias reacciones, nuestras propias emociones, no a
reprimir las emociones, sino a controlarlas, ser dueño de lo que sentimos, ser dueño de cómo reaccionamos ante lo que viene a nuestra vida, y de cómo podemos nosotros aprender de lo que hacemos, porque reconociendo que si bien no podemos controlar los eventos, no podemos controlar a los demás, no podemos controlar el pasado o el futuro, nuestras actitudes, pensamientos y todo lo que consideramos y los comportamientos voluntarios, entonces depende de nosotros. A eso me refiero como un autocontrol, que es una forma, desde la perspectiva del estoicismo, de lograr sentirnos bien. Y te decía al principio del programa que cuando nos sentimos físicamente, mentalmente bien, estamos felices. Porque si no, ok, puede ser que una persona haya descuidado su salud física, no le haya puesto mucha atención a cómo come, a cómo se cuida, el autocuidado famoso, y entonces como consecuencia puede llegar a sentirse mal. Y cuando una persona se siente mal, piensa, cree, luego le llega la situación de que algo está mal y seguramente se va a morir y tiene esto y tiene lo otro. O sea, es terrible porque el estoicismo nos ayuda precisamente a tener control. O sea, tampoco voy a decir algo así como, no pasa nada. No, yo no puedo decirte que en tu vida no pasa nada. Pues no sé cómo lo tomes. Pero si reconocemos que si bien es cierto, no podemos controlar los eventos, incluso los propios eventos físicos, interiores, fisiológicos, pero que sí podemos aprender a cómo reaccionar ante los eventos, eso es parte de la felicidad desde la perspectiva del estoicismo. Ahora, las creencias sobre la felicidad también son tan importantes como las creencias sobre el autocontrol, porque cuando comprendemos, ya se me trabó la lengua, que el verdadero bienestar depende de las cosas que dependemos, incluido el carácter y la virtud, no de la riqueza o el éxito, que son como que, no sé, consecuencia de, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? Si nos sentimos bien y nuestro carácter es virtuoso en cierta forma, la consecuencia por antonomasia, entonces tendremos que ser receptores del éxito, y el éxito implica pues bienestar, prosperidad, riqueza, y todo lo que eso implique. Y entonces quiere decir que para obtener la riqueza material que nosotros aspiramos, tal vez tengamos que acudir primero a nuestra riqueza emocional. No es tan difícil, ¿no? O sea, cuando si hiciéramos en este momento un examen, una evaluación, ok, señor, señora, señorita, señorito, ¿qué opina usted de la felicidad? Uy, íbamos a encontrar respuestas como no tienes una idea. Aquí me siento y me espero, me voy a cansar si me pongo a oír todas las respuestas posibles. Pero tal vez una de las mejores respuestas que podemos nosotros tener es que comprendemos que la felicidad es el resultado de mi bienestar tanto físico como mental, lo cual quiere decir que no estoy separado, no hay una separación entre mi mente y mi cuerpo porque son una sola unidad, y entonces debo cuidar ambas cosas. Ahora, la atención plena estoica, que nos permite prestar mucha atención a nuestros juicios, a esto que te estoy diciendo, o sea, cómo aprender a reflexionar, tener una especie de charla con uno mismo y decir, ok, si hago esto, entonces la consecuencia puede ser esto y esto otro. Ahora, si no sé, si no puedo, no estaría mal buscar ayuda,
alguien que te oriente, un coach, que es una persona que entrena a las personas para que puedan lograr sus objetivos, o un terapeuta, o como quieras, porque de lo que se trata es buscar y tener y ser conscientes de cuáles son nuestros hábitos de pensamiento. ¿Qué prácticas debo utilizar, como la reflexión diaria, para detectar patrones inútiles, para detectar patrones de miedo, para detectar patrones que no me sirven, pero que los estoy llevando porque los aprendí, porque me los enseñaron, porque me dijeron, porque me amenazaron, porque soy un miedoso y creí que lo que me dicen es lo correcto? Hay que analizar eso, porque dentro del estoicismo existe, digamos, un departamento, déjame llamarle de esa manera, que se llama la atención plena, el mindfulness, o el reconocimiento de que en realidad estoy sabiendo qué es lo que estoy haciendo, cuál debe ser mi actitud si quiero lograr esto, cuál debe ser mi actitud si quiero lograr lo otro. Porque tal vez no nos ponemos mucho a reflexionar sobre cuál es la actitud correcta. Y fíjate que es muy virtuoso. O sea, es una virtud poner en práctica la sabiduría de cada uno, la justicia, el autocontrol, la felicidad, el coraje, la resiliencia, la inteligencia emocional. O sea, ¿qué es lo que ponemos en práctica cuando queremos tomar decisiones? Bueno, yo diría, y no estoy solo en esto porque también es parte de la filosofía estoica, de que primero tenemos que tener muy claro en qué somos virtuosos, ¿no? O sea, somos muy buenos, somos muy compasivos, somos muy éticos, tenemos una visión global, universal, de todas las cosas que queremos lograr, y nos ponemos en una posición en donde colocamos nuestras vidas en una imagen mucho más amplia. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué queremos ser felices? ¿Por qué queremos ser felices? ¿Quién gana cuando yo soy feliz? ¿Quién pierde cuando yo soy infeliz? O sea, fíjate cómo hay que tener esa, no sé, esa curiosidad por decirnos, ok, ¿cómo le puedo hacer yo con lo que sé, poquito o mucho que yo sé? ¿Cómo le puedo hacer yo para decir hoy, viernes 26 de septiembre del 2025, para poder decir, yo soy feliz? ¿Y por qué soy feliz? Porque me da mi gana, ¿no? Bueno, déjame ver qué tenemos aquí. Bueno, pues entonces, queridos amigos, yo me permito ir rápidamente a la última pausa del programa de hoy. Regreso para el colofón de la historia sobre las creencias sobre la felicidad y cómo nos puede ayudar la filosofía estoica para lograrlo de alguna manera. Regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando queremos ser felices y buscamos fuentes de felicidad, bueno, yo estoy seguro que a muchos nos atrae la idea de tener más cosas, de tener más propiedades, de tener más recursos, de tener más dinero,
de tener más logros materiales. Y claro, es muy atractivo, pero yo insisto una vez más en que para poder lograr todo eso, necesitamos ser lo suficientemente virtuosos como para saber el valor de la templanza, ¿sabes? O sea, yo no sé qué idea tengas tú de la templanza o cuál sea el significado para ti. Puedes buscar en cualquier diccionario, cualquier buscador, pero uno de los principios estoicos fundamentales, yo creo que uno de los más importantes, se basa en la necesidad de reforzar nuestra templanza, entendida esta como la capacidad, la influencia que tienen sobre nosotros los placeres, a veces desmedidos, a veces sin control, los placeres mundanos les llaman, porque nos desconectan precisamente del camino hacia el virtuosismo, el camino hacia la felicidad, el camino hacia una vida de éxito. Y yo te aseguro que para muchas personas, cuando se sienten exitosas, independientemente del significado de éxito que tengan, se sienten felices. O a lo mejor es al revés. Las personas que se sienten felices resultan ser personas exitosas. Posiblemente sea así, pero esto no tiene que significar que nos debemos martirizar, clavarnos la daga pensando una y otra vez en lo que deberíamos hacer, aunque parte de nosotros nos dice, no, yo quiero esto, no, yo quiero el otro. Hay gente que no tiene control y lo estamos viendo ahora más que nunca, creo. Y claro, yo tengo algunos añitos viviendo en este mundo y no me había tocado, cuando menos no tan de cerca, ver que hay gente muy ambiciosa que se mete en cosas muy perversas para lograr, pues, ¿qué quieren lograr? Dinero, fama, control, bueno, todo, ¿no? Entonces, la manera en que una persona normal, una persona feliz, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo exterior, que su manera de afrontar las tentaciones no se basa en el autocastigo, no se basa en la represión o en la inhibición de tus deseos, porque más bien lo hacemos de una manera racional. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un día, hace muchos años, una persona me consulta porque tenía sobrepeso, y mucho sobrepeso. Y había oído por ahí en el programa que tenemos una especie de apoyo subliminal para bajar de peso. Así lo entendió esta persona y dijo, ok, aquí está la solución. Claro, no oyó, no entendió, no se dio cuenta del detalle de qué se requiere para bajar de peso. Bueno, nos consulta, platicamos una y varias veces, y yo le decía que en realidad el tratamiento, vamos a llamarle de esa manera, que íbamos a seguir era un tratamiento en donde a través de los mensajes subliminales ocultos en la música que iba a escuchar, hay una serie de afirmaciones positivas que lo que van a hacer literalmente es reprogramar lo que esté impidiendo que su metabolismo trabaje correctamente. Entonces, dicho de otra manera, no es un audio para quemar grasa solamente, no es un audio para que ya no comas mucho solamente, no es un audio para evitar los excesos. Más bien es un audio, el audio de pérdida de peso, para reprogramar las funciones metabólicas para que los alimentos se vayan a donde deben ir, la grasa se vaya derritiendo o desechando como debe ser, y entonces eso es un proceso que va a requerir constancia, disciplina, determinación y sobre todo el deseo de lograrlo. Pasaron los meses y esta persona, independientemente de su estilo de vida, que yo no le puse ninguna dieta porque pues yo no soy nutriólogo, ni soy dietista, ni mucho menos,
pero tomó conciencia, sentido común le llaman, de que, ok, si estoy en un tratamiento voluntario para bajar de peso, independientemente de que vaya al nutriólogo, independientemente de que vaya al gimnasio, lo que estamos haciendo con este audio es reprogramar las funciones del metabolismo que tienen que ver con la absorción de los nutrientes y el derretimiento de la grasa corporal. Entonces, yo quisiera que la vieras ahora. Esbelta, es una mujer, si bien es cierto, no es un modelo así muy delgada, pues no, yo quisiera que lo hubieras visto antes cómo estaba y cómo está ahora. Y te repito, independientemente de que yo no sé qué más hizo para lograr su propósito, pero lo ha logrado. Y nos lo ha dicho. De repente nos escribe. Y aprovechando nuestra confianza, pues de repente me manda fotografías con su familia en donde ella se ve muy bien y donde ella se ve realmente feliz de haber logrado este paso tan importante que nos dice algo muy estoico. Mira, el coraje para lograr lo que queremos lograr no significa no sufrir miedo, no sufrir sacrificios. O sea, si tú quieres lograr bajar de peso, si tú quieres lograr dejar los vicios, si tú quieres lograr dejar de jugar en los casinos y que te conviertas en una persona más controlada, entonces pues tienes que sufrirle, porque el coraje, la determinación, la disciplina no significa que no vas a tener miedo, no significa que no vas a sufrir las consecuencias de ese cambio radical que hemos tenido que hacer. Entonces, la sabiduría se crea mediante la experiencia. Hay que salir a aprender. No te vas a... ¿Cómo te digo? No vas a lograr lo que quieres lograr ahí sentado, ahí sentada. Hay que salir al campo de batalla, hay que salir a aprender. Para los estoicos, la gente no nace siendo sabia, ni siquiera racional. Es simplemente la sabiduría, la racionalidad se va construyendo a través de un proceso de maduración psicológica y que, por cierto, implica aprender a partir de la interacción con el entorno. Si no, pues no aprendemos. Así de sencillo. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, queridos amigos, pues ha sido un enorme placer. Te quiero recordar, por favor, que el próximo lunes no tendremos programa en vivo porque, pues ya te decía, en realidad estaba planeado de que hoy no tuviéramos programa en vivo, pero pues te repito, y me cambiaron la cita, entonces voy a tener que acudir a esa cita el próximo lunes. Y déjame ver qué estoy haciendo aquí, señoras, señores, por favor. Uy, se me fue, no puede ser. Bueno, quería agradecer a las personas que tan amablemente nos han dado su like en esta ocasión, pero cuando entré a la página, espero que ahora sí, ahora sí. Bien, pues le doy las gracias a Carlos Ricardo Martínez Ornelas, a Yolanda Marín, que trabaja de mi hermana, Sánchez Ceci, Sol Salazar, José Bulmaro Rosas Mendíbil, Verónica Casillas, Enrique Orozco Espinosa, Cristina Larroco, Cono Gastelum y Lupita Barajas Telles. Lupita, te mando un abrazo hasta LA. Yo no sé si todavía vivas por allá, pero te mando un cariñoso saludo. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Yo me preparo para un fin de semana. Yo espero que disfrutes el fin de semana y que nos podamos ver aquí el próximo miércoles, cuando tendremos nuevamente nuestro programa en vivo, porque este lunes pues estaremos en una consulta muy importante. Pues muchas gracias, queridos amigos, pásenla muy bien, nos veremos pronto.
Yo soy Gilberto Marín y les deseo lo mejor. Por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Gracias por todo y pásenla muy bien.